en la cruz. Pero sí quiero en esta tarde que a las verdades digan amén. Todo aquel que tenga Biblia, abrimos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, porque en esta tarde he venido a hacerte bien. No he venido a quedar bien. Si hubiese querido quedar bien en esta tarde, con todo el respeto del mundo, quedo bien. Porque tengo mensajes para quedar bien, José. Tengo mensajes apocalípticos. Sí, pero ¿para qué lo quiero? Quedar bien y quedar mal delante de Dios. Prefiero hacerlo bien a ustedes y quedar bien delante de Dios. Y en esta tarde quiero hacerlo bien. Todo aquel que tenga Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén a la palabra de Dios? Aquí voy a dejar las escrituras. En los tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo bonito. Puedes tomar asiento. Era el instrumento de ejecución más cruel del Imperio Romano. Era el lugar donde morían los criminales, los rebeldes y los esclavos. Era un símbolo de vergüenza, de dolor y de humillación. Pero Dios tomó el símbolo de la mayor vergüenza y lo convirtió en el símbolo de la mayor victoria. Lo que parecía una derrota se volvió en la victoria más grande de la historia. La cruz no ilumina porque ya no revela, José. Cuando se escribió la Biblia, Dios dejó de revelar, ahora ilumina. Y la cruz no ilumina algo fuerte, nos ilumina el pecado. Es más serio de lo que pensamos. Muchas personas dicen: yo no soy tan malo, Dios me entiende, todos pecan. Pero si el pecado fuera algo pequeño, Jesús no tendría que haber muerto en la cruz. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La cruz nos recuerda, nos dice que el pecado destruye. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado trae muerte, porque la paga del pecado es muerte. Jesús no murió por errores pequeños, murió por nuestros pecados. La cruz no solo muestra el pecado, también muestra el amor más grande que existe. Dice la Biblia en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su único hijo. Qué humildad tenía Dios. Si yo preguntara esta tarde: José, ¿tú darías un niño tuyo para que mi casa se salve? Cesario, ¿tú lo darías? Dios lo dio por nosotros. Qué humildad tenía Dios. Y cuánto nos ama. Jesús cogió la cruz,
sabiendo lo que le esperaba. Le esperaban los azotes, le esperaba la corona de espinas, le esperaban los clavos, le esperaba la humillación, le esperaba el abandono, y aún así caminaba hacia la cruz. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Ahora te lo voy a decir, y si lo crees, di un fuerte amén, dale la palma, haz lo que quiera. Él lo hizo porque te ama, lo hizo porque te ama. Cristo nos ama tanto. Dios está aquí, ¿eh? Sube un poco el órgano y de la canción que vais a cantar vamos a regar. ¿Cómo es? Usted va a cantar espiritual. Esa. Mi alma te alaba, Jesús. A Cristo lo toman en las caballerizas romanas, lo encadenan y lo tomaron. Cogieron un látigo que se llamaba cola de gato. El puño era de madera. Ese látigo se dividía en 9 partes. En la punta de cada lazo que le salía, le ponían un trozo de hierro o un trozo de cristal. A Cristo le azotaron 39 veces, porque no le azotaron los judíos. Le azotaron los romanos. Y los romanos podían azotar a alguien hasta quitar la vida. Se ponían 2 romanos normalmente, 2 romanos borrachos, ebrios, uno a cada lado y uno en medio. Alrededor de donde estaba Jesús estaba lleno de caballos. Y con perdón de la palabra que voy a utilizar y las porquerías de los caballos, atraían la mosca. Y todos los virus que transportaban comenzaron a azotar el cuerpo de Cristo en aquel lugar, en aquel patio. Empezaron a azotar el cuerpo del Señor. Y cuando le pegaba, al tirar del látigo, se rajaban trozos de carne de su cuerpo. Y salpicaba sangre en aquel partículo, en aquel patio, sin compasión ninguna. Le pegaba, le azotaba. Por el estado de los romanos. Estaban borrachos, estaban ebrios. A Dios lo dejaba que casi a la vista de los que allí había se le veían los huesos de su cuerpo. Afectaron los vasos sanguíneos de Dios, el hígado, el páncreas, porque cada azote era de un golpe. Era ferozmente infligido sobre su cuerpo. Ante las heridas abiertas, las moscas se pegaban a la sangre. Y las heridas del Señor lo que hacían era infectarse.
empezó a subir en el cuerpo del Señor. Su cuerpo tuvo delirio de tanta fiebre, de tal manera que se tuvo que agarrar a aquel tronco que tenía delante. Pero ellos no paraban de azotar al Señor. Imaginaron la escena. Dios en aquel patio, con un tronco, dos romanos azotándole y Dios sangrando. Su fiebre subiendo y ellos no paraban. Y su sangre caía por botones, caía al suelo. Su sangre se derramaba de su cuerpo. Cuando estaba hecho toda una llaga, cuando estaba hecho toda una llaga, llega la corona. La corona no era la que vemos normalmente en la tele, en el YouTube. Esa no era la corona que le pusieron a Dios. La corona que le pusieron a Dios era como un casco que por dentro llevaba espinas. Pero no le bastaron con eso a los romanos. Jugaron con él a la gallinita ciega. Le taparon los ojos. Estaba todo su cuerpo ensangrentado, delirando, sufriendo, dolorido. Y le pegaban bofetadas, con los ojos tapados. Y le decían: adivina, ¿quién te ha pegado la gallinita ciega? ¿Es que acaso Dios no lo sabía? Pero Dios era humilde. Y le humillaban y se burlaban de él. Su cuerpo maltratado, su cara abaratada. Cuando se cansaron de jugar con el Señor, le pusieron esa corona de espinas sobre la cabeza. Y con una caña golpeaba para que la espina se introduciera en el poro cabelludo. El poro cabelludo hacía que todo su rostro se ensangrentara y no pudiera ver lo que tenía a su alrededor. Y echaron a suerte en aquel patio una moneda y decían: si la moneda cae de una cara, eres justiciado aquí, pero si sale de otra cara, eres rey, te coronamos como rey. Y jugaron a suerte aquella moneda, pero cayó rey. ¿Y saben lo que hicieron? Lo coronaron como rey, con la corona del final. Le pusieron la corona de espina y le dieron una caña en su mano y le ponen un trapo viejo en la caña, y con ese trapo áspero se lo pusieron en la herida del Señor, con la sangre aún todavía saliendo de su cuerpo. Todavía tenía fiebre, y dándole golpes lo llevan delante de Pilato. Su vaso sanguíneo iba siendo dañado,
su hígado también, su cuerpo, un puro surco, su rostro bañado en sangre, su cara moratada de golpe. Y lo llevan delante de Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Y ahora te digo, iglesia, ¿a quién quieres buscar? ¿Al Cristo o al mundo? ¿A quién quiere después de haber visto lo que ha sufrido Cristo y todo lo que ha pasado por nosotros? ¿A quién quieres? ¿A Cristo o al mundo? Yo quiero a Cristo. Pero en la cruz ocurrió algo sobrenatural. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz, Cristo tomó nuestro pecado, tomó nuestra culpa, nuestra condenación, y a cambio Dios nos dio su justicia, nos dio su perdón y su vida eterna. El inocente murió por los culpables. Él murió por nosotros. Deberíamos de morir nosotros, pero Él ya lo hizo antes que nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. Amarnos los unos a los otros. Ayudarnos los unos a los otros. Cuando Jesús dijo en aquella cruz: consumado es, esa palabra significa: la deuda está pagada por completo. No queda nada pendiente. No necesitas pagar por tu pecado. Jesús ya pagó por ti. La cruz no es solo una historia. La cruz te confronta. Jesús murió por todos. Pero no todos aceptan su sacrificio. Jesús murió por todos, pero no todos aceptan el sacrificio de Jesús. ¿Cuánto lo han entendido? Hay solo dos respuestas. Una, rechazar la cruz, y la otra, entregar tu vida a Cristo. Imagínate por un momento, si hubiera estado allí en aquel lugar ese día, en Jerusalén, y viera a Jesús en la cruz, cuando le está golpeando, con la sangre cayéndole, los clavos en sus manos, la corona de espinas, su cuerpo destruido, y alguien te dijera: Él está ahí por ti, no por los romanos, no está allí por los religiosos, Él está ahí por ti, ¿qué harías? ¿Rechazarías la cruz o entregarías tu vida a Cristo? Él está ahí por tus pecados. Él está ahí. Y yo me meto también por nuestras mentiras. Él está ahí por nuestro orgullo. Él está ahí por nuestras rebeliones. Él está ahí por nuestra envidia. Él está ahí por nuestra maldad. La cruz no fue un accidente. Tu pecado lo
lo puso allí. Mi pecado lo puso en la cruz. Pero el amor de Dios hacia nosotros lo mantuvo en aquella cruz. Jesús pudo haber bajado de esa cruz, pero no lo hizo, porque si bajaba, nosotros no podríamos subir al cielo. La cruz hoy nos hace una pregunta, y es la siguiente: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Puedes ignorarlo, puedes rechazarlo, o puedes rendir tu vida a Él. Nadie puede quedarse frente a la cruz. La cruz divide la historia en dos. Lo divide en los que creen y en los que rechazan. La cruz demuestra dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabes lo que demuestra? Que tu pecado es más grave de lo que imaginas. Que mi pecado es más grave de lo que yo me imagino. Pero el amor de Dios por ti es más grande de lo que jamás podrás comprender. ¿Cuánto lo creen? El amor de Dios por nosotros en aquella cruz es más grande de lo que jamás podemos comprender. Hasta aquí dejo el mensaje. Lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde. Espero haber hecho bien. Decirte, José, que gracias por invitarme. Cuando quiera, las puertas del trabajo las tenéis abiertas. Porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ser humildes como Dios en la cruz. Que somos malos, José. Que somos malos aquí en la tierra. Somos pecadores. Pero tenemos que vivir una vida de perfección. Porque no somos perfectos, pero sí tenemos que intentarlo. Apartar de nuestras vidas las cosas que a Dios no le agradan. Para un día, cuando Él venga, no muy lejano, podamos entrar en el reino de los cielos. Yo quiero ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? A preparar tu vida. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Busca a Dios. Porque dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos elegidos. Que Dios bendiga. Un aplauso para Dios y el pastor.